Esta semana en el taller PSU de lenguaje vamos a trabajar ya lo que comprende la semana número 26 y como objetivo tenemos el reconocer los verbos que indican cada alternativa y leer comprensivamente textos literarios y no literarios aplicando estrategias empleadas en las clases PSU. Lo primero que vamos a trabajar es el detenerse en los verbos que dan inicio a cada alternativa. Una lectura atenta de estos verbos nos pueden dar una pista al momento de responder correctamente, pues no es lo mismo, por ejemplo, describir que enfatizar. ¿Cuáles son los verbos más frecuentes empleados en PSU? El ampliar, aportar, caracterizar, clasificar, comentar, comparar, comprobar, considerar, contrastar, convencer, demostrar, cuestionar, criticar, ¿cierto? El determinar, el difundir, el ejemplificar, establecer, fomentar, identificar, incentivar, indagar, el mencionar, el mostrar, orientar, persuadir, proponer, representar, sintetizar, transformar, utilizar, valorizar, entre otros muchos. Vamos viendo un ejemplo. Virginia Woolf nació en Londres en 1882. En 1912 contrajo matrimonio con Leonard Woolf y 3 años más tarde publicó su primera novela The Voyage Out, seguida por Noche y Día en 1919. El rechazo de los postulados del realismo inglés significó para Virginia Woolf un acercamiento a las técnicas narrativas introducidas por Proust y Joyce. La pregunta: ¿cuál es el propósito central del emisor del fragmento al mencionar a Proust y Joyce? En este caso, ¿cierto? El verbo que tenemos aquí, ¿cuál es? Mencionar, ¿cierto? ¿Con qué finalidad se hace la mención de? Para destacar la abundante producción de Virginia Woolf, para señalar el rechazo por parte de Virginia Woolf a los postulados del realismo inglés, para enfatizar la continuidad de la tradición inglesa, de la literatura inglesa, para destacar la influencia literaria formal que recibió Virginia Woolf o para resaltar la falta de originalidad de Virginia Woolf. ¿Cuál es la alternativa correcta? El mencionar. ¿Con qué finalidad se señala, cierto, a Proust y Joyce? Piensen, vean, cierto, los verbos con los cuales comienza. Aparece destacar, aparece señalar, aparece enfatizar y resaltar. ¿Con qué finalidad, cierto, es nombrado Proust y Joyce en el fragmento que acabamos de leer? La alternativa correcta vendría a ser la alternativa D, destacar la influencia literaria formal que recibió Virginia Woolf. Otro elemento importante es estar atento cuando en los encabezados de las preguntas hay presencias de adverbios terminados en mente. Por ejemplo, predominantemente, fundamentalmente, primordialmente, específicamente, pues señalan que entre dos opciones una es más completa y correcta que la otra. Por eso es importante ver los adverbios terminados en mente. Similar situación ocurre en las expresiones mejor, más precisa, más completa. En el fondo, te están pidiendo que discrimines entre dos alternativas muy cercanas, pero hay una que es más correcta, ya sea porque es más completa o ya sea porque sintetiza lo esencial de lo que se está preguntando. Vamos a ver un ejemplo. Cortés, con 500 hombres, conquistó un imperio de millones de habitantes. La superioridad militar de los españoles no basta para explicar esa conquista. Fue más bien fruto de una asombrosa coincidencia. Una leyenda predeciría el retorno a México de Quetzalcóatl,
hombre, dios barbado y blanco, personaje mítico. Además, las otras tribus mexicanas acogieron a los blancos como libertadores de los odiados aztecas. El trozo este fragmento, ¿cierto? Se refiere fundamentalmente a, tenemos un adverbio, ¿cierto? Terminado en mente, fundamentalmente, es decir que vamos a tener dos alternativas que son relativamente correctas, cercanas, cualquiera de las dos podría ser correcta, pero una es más correcta, ¿cierto? Está más completa o sintetiza de mejor forma la respuesta. Alternativa A, necesitamos ver, ¿cierto?, a qué hace referencia fundamentalmente este fragmento. A la conquista de México, una leyenda de los indígenas mexicanos, ciertos factores que facilitaron la conquista de México, la hazaña del conquistador Hernán Cortés o el poderío de los conquistadores de México. ¿Cuál es la alternativa correcta? Cualquiera, ¿cierto?, podría ser, y hay dos que son similares, pero tenemos una que es más completa que las otras. Podría ser la B, una leyenda de los indígenas mexicanos, porque en el fondo da pie, ¿cierto?, para lo que es la conquista. Podría ser la C, porque hay ciertos factores que facilitan lo que es la conquista de México. Podría ser la E, el poderío de los conquistadores de México, tiene cierta superioridad militar, porque además lo señala la superioridad militar de los españoles. No basta para explicar esa conquista, fue más bien fruto de asombrosas coincidencias. El poderío de los conquistadores podría ser también una respuesta, una alternativa correcta. Podría ser también la D, la hazaña del conquistador Hernán Cortés. Además de la superioridad militar, ¿cierto? Habían otros factores, podría ser una alternativa. Y en última instancia, ¿cierto? La A también podría considerarse como correcta porque en el fondo hace alusión a la conquista de México. Pero ¿qué alternativa es más correcta que las otras cuatro? Véanlo, piensen, pueden releer el texto, releer las alternativas, aplicar las estrategias que hemos trabajado en el taller PSU, buscar a lo mejor lo que son los modalizadores que trabajamos la semana pasada, que también los podrían orientar en determinar la alternativa correcta. La alternativa correcta en este caso es la alternativa C, ciertos factores que facilitaron la conquista de México. ¿Por qué? Porque si bien las otras cuatro alternativas son correctas, la C es mucho más completa que las demás. Veamos el siguiente ejemplo. Siempre que paso 2 o 3 horas a su lado, absorto en la contemplación de su hermosura, de sus movimientos, de su celestial lenguaje, todos mis sentidos se excitan insensiblemente, una sombra se extiende ante la vista y mis oídos se embotan. ¿Qué opción explica de manera más completa la concepción de amor idealizado presente en el fragmento anterior? Expresar una aproximación del ser amado con una figura celestial, manifestar devoción, contemplación y turbación de los sentidos, hace evidente una pérdida de conciencia de la realidad, declara la hermosura, sensualidad y deseo frente al ser amado, afirma la excitación física que experimentan todos los sentidos. ¿Qué alternativa es correcta? ¿De qué forma, cierto? ¿Qué opción va a explicar de forma más completa la concepción de amor idealizado que está presente en el fragmento anterior?
Si bien aquí no tenemos un adverbio terminado en mente, ¿cierto? Tenemos de forma explícita lo que debemos buscar, que es la alternativa más completa. Y dentro de estas 5 alternativas, ¿cuál piensan ustedes? Tengan presente, ¿cierto? Una idea más o menos ya preconcebida antes de que yo les dé la alternativa correcta como tal. Relean el fragmento, relean las alternativas. Siempre que paso 2 o 3 horas a su lado, absorto en la contemplación de su hermosura, de sus movimientos, de su celestial lenguaje, todos mis sentidos se excitan insensiblemente, una sombra se extiende ante la vista y mis oídos se embotan. La alternativa que explica de manera más completa la concepción de amor idealizado presente en el fragmento anterior es la alternativa, redoble de tambores, B. Manifestar devoción, contemplación y turbación de los sentidos. Muchachos, no olviden nuestro horario de clases vía Skype para que participen de la clase y vamos a realizar algunos otros ejercicios. Nos vemos entonces en el horario que les corresponde de clases. Que estén bien.